Bueno, mi nombre es Génesis Ludeña y en esta ocasión vamos a hablarles sobre lo que es un fragmento de lo que fue la obra literaria Madre Coraje. Para esto responderemos las siguientes preguntas. La primera pregunta de cómo muestra el fragmento las actitudes y las emociones del personaje o los personajes principales, pues en mi fragmento no se muestra de una manera explícita porque solo trata sobre una pequeña escena en donde se encuentran en la cantina de Madre Coraje y por las partes externas están en pleno sepelio del mariscal que había muerto por un balazo de forma equivocada, ya que al dirigirse hacia su casa se equivocó de camino y recibió la bala en el campo de batalla. El único momento en el que se muestra una actitud del personaje principal, que es Madre Coraje, es cuando se exalta, utiliza lo que son utiliza recursos exclamativos, como cuando dice: qué vergüenza que os hagáis los tontos y no vayáis al entierro de vuestro mariscal muerto. Solo en esa ocasión de mi fragmento es cuando se expresa de verdad lo que siente Madre Coraje, ya que es una persona de un carácter muy fuerte y no le importa decir las cosas verdaderamente como son, por eso se la conoce como Madre Coraje. Otra de las cosas es que en sí el escribiente y el capellán nunca muestran, a lo largo de la obra, nunca muestran una actitud o características en cuanto a su semblanza muy definidas, y entonces se nos hace difícil reconocer, tanto en este fragmento como en cualquier fragmento, su actitud o su representación descriptiva, porque siempre son personas que son un poco pasivas y tan solo se dedican a comentar de vez en cuando la situación. Entonces, respondiendo a la pregunta resumidamente, lo único en lo que en este fragmento se representan las actitudes y emociones de los personajes es cuando se utilizan lo que son los sistemas exclamativos, como lo hizo Madre Coraje para representar su ira. La segunda pregunta tenemos: ¿de qué manera el uso del lenguaje revela tensiones subyacentes? Primero, para poder responder a esta pregunta tenemos que definir lo que son tensiones subyacentes. Tensiones se conoce como nerviosismo y un momento de conflicto que no se da a conocer de forma externa, y subyacente, que es oculto. Entonces tenemos que es un conflicto que permanece oculto. En cuanto a mi fragmento, no se representa muy bien las tensiones que existen subyacentes, pero sí las adyacentes, ya que tenemos esta obra generada en un contexto de guerra, y al momento de especificar que el mariscal murió luchando, el mariscal acababa de gritarle a un regimiento que siguiese luchando con denuedo y sin temer a la muerte, y después volvió a caballo, pero con la neblina se equivocó de camino, de modo que vino a parar adelante en medio de la batalla y allí pescó un balazo. Estas pequeñas líneas nos expresan que existe un conflicto, y no un simple conflicto, sino un conflicto armado, que es el de la Guerra de los 30 años. Ahora, este es el contexto general de la obra. Si nos vamos a lo particular en cuanto a este fragmento de toda la novela, encontramos que existe un poco de choque entre Madre Coraje, el escribiente, y el capellán, porque Madre Coraje los considera como unas personas que no respetan de cierta manera la ley de su patria, porque el mariscal era una persona que luchaba en la guerra. Entonces al no ir al sepelio era como una falta de respeto, y eso para Madre Coraje le genera un choque con estas dos personas, que ellas las tachas como de irresponsables y que fue de por gusto haberles dado el dinero antes, ya que solo se lo van a gastar en tomar y no en ir al sepelio. Entonces aquí existe un choque entre cómo ella los considera y cómo ellos se ponen a la defensiva, aunque no es un problema muy severo, como quien diría, pues sí existe un pequeño roce de actitudes.
En cuanto a la tercera pregunta que nos dice, ¿cómo revela el fragmento la importancia del contexto de la obra? Como ya lo mencioné en la pregunta pasada, sí lo revela de una manera explícita porque hablan de la muerte del mariscal, del sepelio que se está dando y de por qué se dio. Y en sí el motivo principal es que pescó un disparo en el campo de batalla, y al hacer referencia al campo de batalla hacemos referencia a un campo semántico de guerra, aunque no se especifica la guerra de los 30 años, pues ya sabemos, ya tenemos una referencia de que es un conflicto, de que el contexto de la obra se encuentra en un conflicto armado. Ahora, cuando dice el escribiente, no debieron haberles dado la plata antes del entierro, ahora se emborrachan en vez de asistir. Esta es una cualidad de la sociedad de esa época, de pesimismo y quemimportismo, ya que al encontrarse en una época de guerra y de conflicto constante, la gente se vuelve en un marco negativo, ya no le importa lo que pase ni lo que deje de pasar porque hay cosas peores como es el conflicto armado y las muertes que están existiendo. Entonces, al decir esto de que no le debieron dar el dinero porque se los gastan antes de existir, muestra esa actitud que está tomando la sociedad de quemimportismo y de un poco rencor hacia aquellos que genera la guerra. Claro que Madre Coraje estaba a favor, pero muchas personas de la sociedad estaban en contra de que la guerra siguiera porque solo pasaban peripecias, pasaban hambres, pasaban problemas con su familia. Entonces ahí existe, en mi fragmento sí existe una buena referencia del contexto, que como vuelvo a recalcar era guerra y una sociedad pesimista y quemimportista. En cuanto a la cuarta pregunta que dice, ¿cómo se transmiten en todo el fragmento las ideas centrales de la obra? Pues la idea central de la obra, creo yo, fue representar la guerra de los 30 años con el fin de dar a conocer las peripecias que pasaba la sociedad y cómo esto no tendría que volverse a repetir, ya que fue escrita momentos antes de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de dar a conocer una crítica a la sociedad, no solo una crítica, sino una reflexión mediante una representación de un conflicto anterior, para que la gente vea que si se vuelve a dar esto, puede volver a pasar las mismas situaciones. Entonces, en el fragmento que se me presenta a mí, se muestra un marco muy negativo, en donde existe muerte, personas pesimistas, personas que se encuentran en roce de actitudes y también personas a las que no les importa el dolor ajeno, como es la muerte del mariscal, aunque esta persona haya sido alguien muy déspota y que estaba a favor de la guerra, aún así sigue siendo un ser humano. Entonces muestra las ideas centrales que el autor quiere dar a conocer, ideas, como ya lo mencioné, características negativas de una sociedad que se encuentra en guerra, para que las personas puedan reflexionar, al menos las personas que están a punto de detonar este tipo de conflicto, puedan reflexionar, inferir que esto volverá a pasar y volverán a crear una sociedad mucho más distante, una brecha total entre las personas, en donde solo, a más de haber un conflicto global, van a crear conflictos personales, así como se ve en el fragmento. Como ya lo dije, existe choque y roces de actitudes. Entonces, en el fragmento que se me presenta, sí se transmiten las ideas centrales de la obra, no de forma explícita, pero sí de una forma inferencial. En referencia a la quinta pregunta que dice, ¿de qué modo anticipa el fragmento desarrollos posteriores de la obra? Empezamos por hacer un análisis de lo que son la estructura de la obra y de sus oraciones. Esta obra, al ser un diálogo, este fragmento, al ser un diálogo, se realiza en lo que es presente. Entonces las personas están en ese momento, realizan las acciones y están hablando en un momento actual, están hablando como que se está dando en ese instante. Ahora, para nosotros saber que algo revela desarrollos posteriores, necesita haber preposiciones o verbos en lo que es futuro. Además,
Bueno, esto no siempre es necesario, pero en esta ocasión, en el fragmento que me tocó, solo existe una pequeña charla sobre el sepelio del mariscal, en, como una pequeña discusión. Claro, no llega a nada más, pero sí un pequeño conflicto entre tres personas, pero no pasa de eso, de un diálogo que existe en una cantina sobre por qué él no va, por qué no quieren ir al entierro del mariscal y nada más. Entonces no podemos deducir qué puede pasar en futuro porque son escenas cortas que no nos dan a conocer mayor situación o no nos dan a entender que posiblemente llegue a pasar algo importante que represente algo significativo para la obra. En cuanto a la última pregunta, a la sexta, que dice de qué modo el fragmento es fundamento para la estructura del argumento, pues el argumento de la obra, como ya lo mencioné anteriormente, es sobre la guerra y sobre el pesimismo y las peripecias que pasa la sociedad cuando se encuentra en un conflicto armado, con el fin de crear una con el fin de crear conciencia en las demás personas para que no se dé un nuevo conflicto, que era la Segunda Guerra Mundial, en el contexto que se lo escribió. En sí, el fragmento que me ha tocado no representa de una forma explícita lo que es el propósito o el argumento de la obra, porque es una simple conversación, como ya lo dije, entre Madre Coraje y el capellán y el escribiente, pero sí implícitamente para las personas que intuyen las actitudes que muestran estos tres personajes. Como ya lo dije, es una actitud pesimista en donde existen choques y no choques personales, o sea, no porque sea un problema personal o un conflicto o un malentendido personal, sino que se encuentran en roces por problemas externos, por problemas sociales, y esos problemas sociales se producen por la guerra. Así que en cierta forma toda la obra debe basarse en el argumento y esta parte no es la excepción. Claro que sí, en menos manera, porque va a haber parte y fragmentos en la que se represente de una manera más puntual lo que es el argumento de esta obra literaria. Así que sí fundamenta si nosotros intuimos y reflexionamos sobre el verdadero mensaje que nos quiere dar el autor al mostrarnos estas actitudes que se producen en cuanto al contexto exterior de la sociedad.